le pedimos al hermano Luis Pérez, él trae la encomienda de predicarnos la palabra de Dios. Vamos a poner atención, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por estar aquí y por permitirnos a mí compartir su palabra y a ustedes escucharles, porque Dios tiene propósitos para todos, para mí y para todos los que hemos creído. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos bendices, que tú estás pendiente de nuestras necesidades, que tú vas a bendecirnos hoy a través de tu palabra. Yo te pido, mi Dios, en esta hora, que me des la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia para compartir tu palabra y cumple el propósito para el cual tú le envías, primero en mi vida y después en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Perdónenme la voz, mis hermanos, pero que tengo un poco de gripa y está un poco distorsionado, ¿verdad? Como de ultratumba. Gloria a Dios. El tema de hoy se llama el compromiso del creyente. Dentro de la serie Amo a mi iglesia. Recordemos que estamos viendo una serie que se llama Amo a mi iglesia. Dentro de esa serie hemos visto varios aspectos de la iglesia y cómo nosotros como creyentes debemos de servir a la iglesia por ese amor que le tenemos. En esta hora vamos a tomar el tema del compromiso de los creyentes. Este tema, mis hermanos, desafortunadamente, las iglesias de la prosperidad lo han tomado como pretexto para sacar dinero a la gente. Cuando se escucha de compromiso del creyente, generalmente lo enfocan en el sentido financiero, en el sentido económico. Y al terminar la prédica, dicen los predicadores, los que quieran hacer un pacto con Dios de 1,000 pesos, pónganse a la derecha. Y los que quieran de 500, pónganse a la izquierda. Todos vamos a ser bendecidos. Mañana Dios va a hacer un milagro financiero en su vida. Eso es lo que se predica en las iglesias de la prosperidad. Pero sabemos que el evangelio, el verdadero evangelio de Dios, no enseña eso. Enseña en cuanto al compromiso, sí, pero un compromiso conforme a la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy. Antes de comenzar con el tema ya de hecho, vamos a delinear, vamos a tratar de enseñar, de mostrar lo que es un compromiso. Realmente, mis hermanos, nuestra vida está llena de compromisos. Cuando somos jóvenes, nosotros nos comprometemos con nuestros padres para estudiar. Yo recuerdo que desde que entré a la primaria y tuve conciencia, tuve razón de las cosas, realmente me comprometí conmigo mismo para terminar una carrera. Era un compromiso que yo tenía que cumplir para, pues, retribuir en algo al esfuerzo que mis padres estaban haciendo para que terminara yo una carrera. De tal manera que al final casi de mi carrera tuve un traspiés, cometí un pecado grave que me desestabilizó un poco y sentí que no podía terminar mi carrera. Pero mi compromiso que tenía yo en ese tiempo con mis padres, que veía el esfuerzo que estaban haciendo para sustentarme, ese compromiso me impulsó para seguir adelante. El compromiso, mis hermanos, es algo fundamental, es algo que nosotros como seres humanos, como cristianos, como creyentes sobre todo, debemos de tener. Realmente el compromiso es algo que no lo vamos a nada más a aprender como algo de memoria, sino algo que pues viene en nuestra vida como algo importante que tenemos que cumplir, prioritario en nuestras vidas. Vamos a poner un ejemplo de un gran hombre, por ejemplo, en la historia, es algo verídico, que nos delinea el compromiso que él tenía con lo que hacía. Ustedes han oído de Miguel Ángel, el gran pintor y el gran escultor. Más bien la vida de Miguel Ángel era la escultura. Ustedes saben que hizo el David, la escultura la más grandiosa que ha hecho escultor alguno, pero lo importante es que
Miguel Ángel no, aunque había aprendido a pintar desde muy pequeño, no era su fuerte la pintura, más bien su fuerte era la esculpir en la roca lo que él estaba viendo en la roca. Sin embargo, en una ocasión fue llamado por el Papa Julio II para que fuera a Roma para que esculpiera una espléndida sepultura papal. Pero en ese entonces, cuando llega Miguel Ángel, el Papa le dice, no quiero que esculpes ninguna sepultura, más bien lo que quiero es que pintes aquí en este lugar algo hermoso, algo que yo te voy a decir cómo debe de ser. Cuando Miguel Ángel se enteró que era para pintar, como que se quiso retraer, porque él dijo, yo vine aquí no para pintar, sino vine para hacer una escultura. Cuentan los conocedores de la vida de Miguel Ángel que esto pasó porque los enemigos de Miguel Ángel presionaron al Papa para que cambiara la escultura por una pintura, porque los enemigos de Miguel Ángel sabían que el fuerte de Miguel Ángel no era la pintura, sino era la escultura. Aunque sabía pintar, pero no era lo que le apasionaba, no era realmente lo que él quería y no era para eso que fue a Roma. Sin embargo, él dijo, está bien, acepto la pintura. De tal manera que Miguel Ángel aceptó realizar ese trabajo porque se había comprometido consigo mismo a quedar bien con el Papa, porque al quedar bien con el Papa se le abrían las puertas de todas las cosas y eso iba a facilitar todo. Si él decía que no, en aquel tiempo el Papa era lo máximo, la máxima autoridad. Si él decía que no, pues él iba a perder los favores del Papa y prácticamente su carrera artística ahí iba a terminar. Por esa razón él se sentía comprometido con su arte, con lo que Dios le había dado y aceptó hacer esa pintura. El Papa le dijo, quiero que me hagas aquí unas escenas del libro de Génesis. Y él dijo, está bien, yo voy a hacer, era aproximadamente como unas escenas, eran 9 escenas del libro de Génesis, 9 escenas del libro de Génesis. Sin embargo, cuando él comenzó a hacer la pintura, que es la Capilla Sixtina, durante 4 años, él estuvo acostado a sus espaldas pintando el techo de la Capilla Sixtina. 4 años el artista tuvo que estar pagando el precio y era su trabajo aproximadamente como de 12 horas diarias, acostado pintando el techo de la Capilla Sixtina. No hizo las 9 escenas que le había dicho el Papa nada más que hiciera, sino que también hizo más de 400 personajes que estaban en la Biblia y que ahora es una admiración del arte y de la escultura, de la pintura en todo el mundo. Esto hizo que la moda o la tendencia de la pintura en aquella época se transformara y se cambiara por la influencia tan grande que tuvo Miguel Ángel en su época, en su tiempo, porque él se comprometió consigo mismo a terminar esa obra y no le importó estar 4 años acostado pintando la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, después de 4 años que estuvo padeciendo y había pintado más de 400 figuras de un tamaño superior al de la vida real, él decía, me sentí tan viejo y cansado como Jeremías, decía Miguel Ángel. Tenía solo 37 años cuando terminó, pero mis amigos, dice, no reconocían al viejo en que me había convertido. Por el esfuerzo que había hecho, había envejecido de una manera importante, pero el compromiso que él sentía con hacerlo lo impulsó para terminar su obra. Este impacto de la Capilla Sixtina pues tuvo su fruto, tuvo su resultado, de tal manera que cambió las expectativas de los pintores, la tendencia de los pintores de aquella época,
Y realmente la comunidad artística se vio impactada por esta obra tan tremendamente hermosa e importante que ahí hizo Miguel Ángel. Definitivamente, en este caso de Miguel Ángel, él no hubiera podido lograr lo que pudo lograr si no se hubiera comprometido consigo mismo a no fallar, a no cumplir. Así como les comentaba yo cuando era joven, cuando era estudiante de la primaria, y yo me comprometí conmigo mismo a no fallarle a mis padres y terminar una carrera. Y ese compromiso me impulsó cada vez que me sentía débil, cada vez que ya no quería, cada vez que yo sentía que ya no podía más, pero el compromiso que yo sentía me impulsaba a seguir adelante. Entonces, mis hermanos, en esta vida nosotros no vamos a poder lograr nada, absolutamente nada, si no estamos comprometidos con nosotros mismos. Primero con nosotros mismos, a ser íntegros, a ser honestos, a ser sinceros, a ser reales, a cumplir con la voluntad de Dios como creyentes, como hijos de Dios. No vamos a poder lograr nada en nuestra vida si realmente no nos sentimos comprometidos. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es algo diferente para cada persona, no es lo mismo para cada quien. Para el maratonista, el compromiso es correr 1 kilómetro más cuando ya no tiene fuerzas para hacerlo. Para el soldado es subir una colina, llegar a la cima y no saber que va a encontrarse al otro lado. Para el misionero es decirle adiós a su comodidad y adaptarse a vivir conforme las circunstancias lo ameriten, pero su compromiso de misionero lo va a llevar adelante. Para el cristiano es todo esto y más, porque cada uno de nosotros es como alguien que el mundo está viendo, o si no el mundo, nuestra familia o las personas que están a nuestro alrededor nos están viendo para ver qué es lo que estamos haciendo, si realmente estamos comprometidos o somos unos grandes farsantes, mentirosos, mentecatos, y no estamos siendo íntegros delante de Dios. Eso es el compromiso, mis hermanos, para nosotros como creyentes. La verdadera naturaleza del compromiso nace del corazón. ¿Qué quiere decir? Que nace de nuestro espíritu, de lo más profundo de nuestro ser. Algunas personas no se quieren comprometer porque esperan que todo en su vida sea perfecto para decir, voy a servir a Dios. Cuando yo solucione este problema, cuando yo vea que Dios ya me suplió mi necesidad, entonces sí voy a tener tiempo y voy a tener ganas y voy a hacer todo para servir al Señor. Pero mis hermanos, el compromiso es algo que realmente nosotros podemos ver con la acción, con el obrar. Nosotros podemos ver cuando una persona está comprometida y cuando una persona no está comprometida. Es muy fácil, mis hermanos, hablar y decir palabras. Es lo más sencillo. Yo estoy hablando ahora y es muy fácil para mí decirles, no hay ningún problema. Y puedo decir muchas cosas más. Lo difícil es vivir día tras día lo que yo estoy diciendo. Eso es lo verdaderamente difícil. No son las palabras, son las acciones lo que determinan nuestro compromiso. Fíjense nada más, hay una anécdota que se menciona en una ocasión. Iban a elegir a un juez en una localidad en Estados Unidos y había que ir a votar.
Hicieron las votaciones, ganó el juez. El día que iba a tomar posesión de su cargo, dijo él: quiero agradecerle a las 424 personas que dijeron que votarían por mí. También quiero agradecer a las 316 personas que prometieron votar por mí. Algunos le prometieron, otros le dijeron que iban a votar por él, pero también quiero agradecer a las 47 personas que realmente vinieron a votar el día de la votación. Pero también quiero agradecer a las 27 personas que realmente votaron por mí. 424 personas le dijeron que iban a votar por él, prometieron votar por él, pero solamente 27 realmente votaron por él. Es un reflejo de nuestra vida. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir palabras. El problema es que cumplamos con esa palabra. Ese es el compromiso. Ese compromiso, mis hermanos, cuando realmente estamos comprometidos, nos abre una reja, una puerta amplia para los logros que nosotros queremos tener o alcanzar en nuestra vida. Yo estoy completamente seguro que ninguno de ustedes, de nosotros, podemos confiar en alguien que no vemos que está comprometido. No vamos a atender ni sus consejos, ni sus palabras, ni mucho menos vamos a seguir su ejemplo si no vemos que está comprometido. Si ustedes como jefes de hogar, como hijas, como hijos, como estudiantes, como padres, como madres, no están comprometidos, las gentes que están a su alrededor tampoco se van a comprometer y no van a escuchar, ni van a imitar su ejemplo, ni van a escuchar su consejo, porque no hay compromiso en sus vidas. Cuando detectamos a alguien que está comprometido, a ese escuchamos, a ese seguimos, a ese le pedimos consejo, a ese queremos algo de él porque vemos su compromiso. Entonces, mis hermanos, como seres humanos, son muy fáciles de decir cosas, pero es muy importante que antes de decirlas, pensemos muy bien, porque recordemos que esto, delante de Dios, tiene mucha importancia. Así en la mañana platicábamos con el pastor David, nos enseñaba lo importante que es la integridad delante de Dios, la honestidad, la sinceridad delante de Dios. Íntegro quiere decir sólido, de una sola pieza, indivisible. No hay partes, íntegro, sólido. Ahí está la honestidad, ahí está la sinceridad. Entonces, nosotros, delante de Dios, por eso dice la palabra de Dios, ¿quién subirá al monte de Sión? ¿Quién? El limpio de manos y el puro de corazón. El íntegro, el que no está dividido, el que está comprometido, ese es el que va a subir al monte de Sión. Entonces, mis hermanos, el compromiso realmente es muy importante para nuestras vidas. Realmente hay 4 formas o 4 tipos de personas en las cuales podemos encontrar este ejemplo del compromiso. Uno son aquellas personas que nunca se comprometen porque no tienen objetivos, porque no tienen metas, porque no saben a dónde van a ir y no se pueden comprometer a nada. Otros son los que no tienen objetivos, o sea, no se comprometen. Otros los que no saben si pueden alcanzar sus objetivos, o sea, dudan o tienen temor de alcanzar sus objetivos y tienen miedo de comprometerse. Vamos a suponer
Cuando nosotros le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué quieres estudiar? Si nuestros hijos no tienen temor de nada, van a escoger una profesión realmente buena, donde se va a tener esfuerzo, sacrificio, donde se va a tener que sudar, se va a tener que esforzar. Pero si ellos están temerosos de no terminar una carrera, van a escoger lo más fácil. No, pues yo quiero ser secretaria, yo quiero estudiar nada más esto, o quiero estudiar inglés o nada más, por el temor de no cumplir con el compromiso. Otro tipo de personas son los que comienzan a caminar hacia su objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Ahí tampoco vemos que no hay compromiso, porque de antemano sabemos que todas las cosas para lograr nuestros objetivos y nuestras metas, vamos a encontrar siempre resistencia para lograrlo. Vamos a tener dificultades, no va a ser fácil, va a ser difícil. Y el cuarto tipo de personas que podemos encontrar son los que fijan metas, se comprometen con ellas y pagan el precio para lograrlas. Yo recuerdo que cuando estudié la carrera, o antes de estudiar una carrera, yo lo que decía era, yo no quiero tener una carrera en donde tenga que trabajar con mis propias fuerzas. Yo no quiero ser un albañil, yo no quiero ser un carpintero, yo no quiero ser un pescador, yo no quiero ser un mecánico, yo no quiero ser un sastre, yo no quiero, en donde tenga que ocupar mis fuerzas para lograr mi dinero, mi sustento. Quiero algo más, quiero algo diferente. Y me comprometí para lograrlo. Ahora le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que para ganar mi sustento no tengo que salir de mi casa. Allí en mi casa estoy, no tengo ningún problema. Dios me sustenta, Dios me bendice y yo día con día le doy gracias a Dios porque pude terminar con el compromiso que yo me hice. Y así cada uno de nosotros puede tener muchos ejemplos y muchas circunstancias en la vida. Lo importante es que cada uno de nosotros podamos pensar qué es el compromiso, cuál es el compromiso que nosotros tenemos, si es que estamos comprometidos. Hay una cosa muy importante del compromiso. El compromiso se puede medir. El compromiso se puede ver. El compromiso se puede comprobar. Hay tres cosas muy importantes que tenemos que demostrar en el compromiso: tiempo, dinero y esfuerzo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Cada uno de nosotros se debe de examinar en qué está invirtiendo la mayor parte de su tiempo, en qué está invirtiendo la mayor parte de su dinero, en qué está invirtiendo la mayor parte de su esfuerzo, de su sacrificio, porque ahí donde está invirtiendo la mayor cantidad es donde está su compromiso. Y en la medida en que invierta ahí, es la medida del compromiso que tiene. Lo podemos medir cada uno de nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos pensemos y meditemos si estamos comprometidos, en dónde está nuestro compromiso. ¿Qué es lo que nosotros a dónde debemos de comprometernos? Realmente, mis hermanos, esto es algo que como seres humanos necesitamos hacer para poder lograr para poder obtener nuestros logros. Nunca podemos lograr nada si no estamos comprometidos. El compromiso es algo fundamental para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros encontrar esto en la Biblia? ¿Dónde nosotros podemos ver que esto está en la Biblia? ¿Dónde podemos nosotros ver el ejemplo
de lo que está en la Biblia para aplicarlo, el compromiso en nuestras vidas. Vamos a buscar en el libro de Nehemías. Hay 2 capítulos en el libro de Nehemías que hablan muy bien acerca de esto. No vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a leer una gran parte de los versículos. Vamos a leer Nehemías capítulo 9 y capítulo 10. Del versículo 10 vamos a leer una parte y del versículo 9 también una parte. Nehemías 9 y 10. Vamos a ver primero el capítulo 9. Realmente en los tiempos de Nehemías, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil. ¿Por qué creen que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy difícil? Por una cosa muy importante, porque se habían apartado de Dios, porque no habían obedecido la orden de Dios, porque no habían creído en la palabra, no habían obedecido lo que dice la palabra de Dios. Dios les había dado al pueblo de Israel leyes, estatutos, normas, reglamentos. Realmente el pueblo de Israel no tenía ningún pretexto para decir es que yo no sé hacer esto, o yo no sé cómo hacer lo otro, o yo no sé para qué vivo. Nehemías capítulo 9. Permíteme todavía. Entonces vamos a ver que el pueblo de Dios en ese tiempo estaba pasando por muchas necesidades, precisamente pero porque se había apartado de Dios. Ahora, esto no es nada más imperativo en esta época de Nehemías. Si nosotros leemos la Biblia de todos los profetas, ¿por qué creen que Dios mandó a los profetas al pueblo de Israel? Precisamente para regañarlos, para exhortarlos, para corregirlos, para disciplinarlos, para recordarles la palabra. Como dice la Biblia, la palabra es útil para enseñar, para corregir, para disciplinar, para exhortar, para que estemos preparados para toda buena obra. Exactamente es lo que para eso Dios mandó a sus profetas en esa época al pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Le entraba por un oído y le salía por el otro. No supieron taparse uno para que entrara y se quedara. No se pusieron el dedito en otra oreja. Es lo mismo que pasa en el pueblo de hoy. La palabra de Dios viene, pero pasa de un lado para otro. Vamos a taparnos un oído para que no salga, ahí se quede y cumple el propósito para el cual Dios le envía. El pueblo de Israel estaba pasando por muchas necesidades, pero en este libro de Nehemías vamos a ver cómo cuando el pueblo de Israel comienza a leer de nuevo lo que Dios había dejado como estatutos, como normas, como reglamentos, cuando el pueblo de Dios comienza a leer la Biblia, hay un avivamiento. Y el pueblo dice, arrepintámonos, hemos fallado a Dios. Dios es fiel, verdadero, poderoso, misericordioso. Nosotros nos hemos apartado de Él, porque antes de eso, ellos siempre habían creído que no se habían apartado ellos de Dios, sino que Dios se había apartado de ellos. Ellos pensaban que ellos andaban bien, que el que se apartó fue Dios, el que los abandonó fue Dios, el que se alejó fue Dios. No fueron ellos, fueron cuando leyeron la palabra de Dios, cuando leyeron la Biblia. Cuando el cristiano lee la Biblia es cuando realmente comienza a entender y a comprender cómo es Dios y qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Si no leemos la palabra de Dios, no haya un avivamiento en nuestro espíritu para ver qué es lo que Dios pide de nosotros. Por lo tanto, no es nada más venir y sentarnos y escuchar, ya cumplí. No sirve de nada, mi hermano, mi hermana, de nada si no estamos comprometidos, si realmente no nos comprometemos con el Señor, que es lo que está haciendo ahorita aquí en Nehemías. Vamos a leer ahora ahorita vamos a ver en el capítulo número 9, vamos a leer los primeros tres versículos del 1 al 3. Dice Esdras, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con suelo silicio y tierra sobre sí.
Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron, fíjense, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Definitivamente, ese fue un gran día, un día especial para el pueblo de Israel. Fue el día en que el pueblo de Israel regresó de nuevo su corazón a Dios. Fue un día en que se arrepintieron de sus pecados y fue un día de adoración a Dios, porque habían entendido y comprendido que ellos son los que habían fallado, no había sido el Señor. Pero si ustedes leen la Biblia desde antes de Nehemías y leen todo lo que había sufrido el pueblo de Israel, podemos entender y comprender por qué llegaron hasta ese momento. Lo mismo sucede en nuestras vidas como cristianos, mis hermanos. Podemos haber escuchado la palabra de Dios durante muchísimos años, pero todavía no ha hecho el efecto en nosotros porque no nos hemos comprometido realmente a cumplir con su palabra. Un compromiso es personal, un compromiso es del corazón, un compromiso es delante del Señor. Entonces, fíjense, la primera parte entonces de lo que leímos era de que se arrepintieron. Vamos a leer ahora el Nehemías en el capítulo 9 del 4 al 5. Ellos del 4 al 5, ahí mismo nada más es seguir el libro de Nehemías en el capítulo 9. Dice, y luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Baní, Absanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Realmente Dios había dado a su pueblo, ¿verdad?, las leyes, el libro, la Biblia que tenían en aquella época, las escrituras, precisamente para que ellos se guiaran, ellos se comprometieran, ellos ellos pusieran por obra la palabra de Dios. En esa época era muy importante la enseñanza de la palabra a través del oído, porque no había imprenta, no había nada. Por eso Dios desde el principio le dijo que todo el conocimiento que tenían de Dios tenían que transmitirlo de generación en generación, enseñarle a sus hijos con la palabra, pero también con sus hechos, para que ellos también pudieran cumplir con el propósito de Dios. Y esto fue lo que hizo que el pueblo de Israel realmente se arrepintiera. Nosotros realmente como cristianos, mis hermanos, muchas veces creemos, pensamos, sentimos que realmente no necesitamos comprometernos con Dios, porque no pecamos, porque tal vez ya no hacemos lo que hacíamos antes, porque ya no tenemos pecado así como hacíamos o teníamos, porque ya cambiamos en algo nuestras vidas. Pero realmente, mis hermanos, Dios está viendo realmente nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón delante de su presencia? Porque Dios sabe que nuestro corazón es malo. Nuestro corazón necesita que continuamente sea reprendido. Nuestro corazón necesita
que reconozcamos realmente que hemos pecado en contra de Él, que no es nada más el decir voy a hacer o yo soy bueno o yo sí oro o yo sí leo la Biblia o yo sí hago todo. No, sino es que realmente con nuestra propia vida estemos demostrando, no solamente a Dios, ¿verdad?, sino también a los hombres que nos rodean, que realmente estamos comprometidos y que estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios les había dado para que ellos hicieran, vemos, ¿verdad?, que ellos hicieron exactamente todo lo contrario. Se apartaron completamente de la ley de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido la Biblia desde hace mucho tiempo? Sabemos lo que dice la Biblia. Sin embargo, muy pocas cosas ponemos en práctica. Lo demás, como que no lo sabemos o como que se nos olvidó, pero no lo estamos poniendo en práctica. Tenemos que reconocer que somos así porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecadora. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Vamos a buscar si gustan. Romanos 5:12. Nosotros venimos del pecado. Dice, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los israelitas, mis hermanos, habían reconocido que tanto sus padres como ellos habían fracasado y habían pecado porque habían desobedecido a Dios. De la misma manera, nosotros también tenemos que reconocer que hemos fallado delante del Señor. Ninguno de nosotros se puede jactar y decir, no, yo sí soy el más espiritual, yo soy el mejor. No. Yo conocí una hermanita cuando estábamos comenzando en la obra de Dios ahí en Champotón, que decía ella, yo soy la más espiritual, decía, yo soy la más espiritual. Y desde luego, pues todos nosotros, las que la conocíamos, veíamos que estaba muy lejos de la verdad. Peleaba mucho con su esposo, no cumplía con la obra de Dios, era impuntual, no cumplía con los compromisos, cuando a veces fallaba, a veces no iba. En fin, todos los que conocíamos veíamos que no era cierto, pero ella lo decía y tal vez lo creía. Pero delante de Dios, mis hermanos, no podemos mentirle. Esa hermanita, junto con su esposo, tenían 2 hijitas, muy, muy bellas las muchachitas, jovencitas, adolescentes, y una de ellas se enfermó de gravedad y falleció. Tendría que como 16 años de edad, 17 años de edad. Oramos, ayunamos, la visitamos, estaba en el seguro de Mérida. Dios se la llevó. Se fue al cielo porque era una muchachita muy bien comprometida en las cosas de Dios, ella sí. Pero su papá y su mamá, ¿saben qué tuvieron que hacer? Comprometerse con el Señor. Porque habían entendido que no nada más decir, sino es hacer, obrar. Ahorita ellos son misioneros, estaban en Baja California, no sé si sigan allá, me parece que se iban a Chiapas, no se fueron a Chiapas, pero andan propagando el Evangelio, están sirviendo en una casa hogar, ¿verdad?, de jóvenes, y Dios los ha bendecido enormemente. Pero qué diferente es su vida ahora. Todo el mundo da testimonio. Cuando vienen a visitarnos a Champotón, visitan a todos los hermanos para animarnos, motivarnos, ¿verdad? Y nos traen literatura, nos traen videos, cassettes, o sea, todo lo que esté a su alcance para propagar la palabra. Pero qué diferente
Y ahora ya no nada más están diciendo, ahora están haciendo. Con Dios no podemos jugar. Cuando nosotros, mis hermanos, suplantamos a Dios en nuestro corazón a través de cosas que no son Dios, las ponemos en primer lugar en nuestras vidas, eso se llama idolatría, ¿verdad? Cuando ponemos en primer lugar en nuestro corazón antes que a Dios, cualquier cosa que pongamos en nuestro corazón, puede ser tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, todo lo que sea, en primer lugar en tu corazón, tu trabajo, todo lo demás, en primer lugar en tu corazón, y suplanta el primer lugar de Dios, esto es idolatría. Ya lo aprendimos, ¿verdad? Y el pastor David nos enseñó eso. Vamos a buscar en el libro de, ahí mismo en Nehemías, vamos a leer los versículos de 18 al 20. Nehemías 18 al 20. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Esto que vamos a leer es lo que hacía el pueblo de Israel. Dice Nehemías, capítulo 9, del 18 al 20, el capítulo donde estamos, del 18 al 20. Dice, además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Las columnas de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les distes para su sed. Esto es lo que hizo el Señor con ellos, a pesar de que ellos hicieron sus ídolos y adoraban a sus ídolos. Es normal, mis hermanos, para nuestra naturaleza pecaminosa, el que nosotros fabriquemos ídolos dentro de nuestra vida, para que de alguna manera también nosotros le rindamos esa adoración y de alguna manera nos autojustifiquemos también, que es lo más importante para nosotros, cuando estamos suplantando o estamos quitando el primer lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos querían tranquilizar su conciencia nada más, querían sentirse comprometidos, pero no con Dios, sino con sus ídolos, y a ellos les rendían pleitesía, porque también sabían que sus ídolos no les iban a pedir nada. Entonces, fíjense nada más hasta dónde llegó el pueblo de Israel. Por esa razón, sigamos leyendo en el versículo 22 y 26, de ahí mismo de de Nehemías. Fíjense qué hizo Dios con ellos. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hicieren de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Pero esto también, mis hermanos, es lo que hacemos nosotros en nuestra vida, exactamente como hacía el pueblo de Israel. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades a cada uno de nosotros. No hay ningún pretexto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tenía ningún pretexto para que no hiciera la obra de Dios, para que no cumpliera con el propósito. Ningún pretexto tenía. Sin embargo, ellos ponían pretextos
pero porque se desviaron de la palabra de Dios. ¿Cuántos dones, talentos y habilidades nos ha dado a nosotros Dios? Y no los estamos poniendo al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Nadie puede decir, es que esto. No hay ningún pretexto, porque todos podemos hacer algo, aun si no pudiéramos caminar para la obra de Dios, para la iglesia. No hay ningún pretexto. Por eso el pueblo de Israel, ya cuando entendió esto, vamos a leer ahora del 22, bueno, ya leímos del 22 al 26, cuando ellos reconocen que Dios les había dado de todo, pero ellos se habían apartado de sus mandamientos. Ellos se habían apartado, se habían alejado de Dios, habían perdido de vista el objetivo por el cual Dios los había sacado de la esclavitud o les había dado lo que tenían, porque el pueblo de Israel era un pueblo muy rico y Dios les proveyó de todo lo necesario para que fuera una gran nación y para que la gloria de Dios se conociera en toda la tierra. Sin embargo, ellos fallaron, como siguen fallando hasta la fecha y como seguimos nosotros fallando hasta la fecha también. Si lo que tenemos, si lo que Dios nos ha dado no es nada más porque sí, sino es para que Dios sea honrado y sea glorificado a través de nuestras vidas. Esos son los propósitos realmente que Dios tenía o tiene para su pueblo, pero realmente el pueblo, como ya vimos, el de Israel, tapó sus oídos, mató a los profetas, cayó en idolatría, hizo todo lo malo delante de Dios, y entonces Dios no puede bendecir así a la gente si no estamos comprometidos, si el pueblo de Dios no se compromete. ¿Qué pasa cuando nos comprometemos con Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros realmente ya estamos convencidos y decimos en nuestro corazón, ahora sí me voy a comprometer con el Señor, a cumplir con su palabra, a cumplir con lo que yo estoy sintiendo que debo de hacer para que nosotros vivamos conforme a su voluntad? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver en el libro de Nehemías también, en el versículo número 29. Versículo 29 dice así: los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Aquí realmente el pueblo de Israel estaba reconociendo, estaba escuchando, ¿verdad?, lo que implica realmente el cumplir con los mandamientos de Dios, y no cumplir los mandamientos de Dios realmente implica la muerte. No estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo. Ellos tenían el ejemplo de la primera generación humana. En esa época el ejemplo más grande que ellos podían tener era el ejemplo de la primera generación, que fue la generación de Noé, cuando Dios destruyó a todos los hombres precisamente porque se habían apartado de Él, por la maldad tan grande que ellos tenían. Y como va a suceder también ahora en este tiempo, Dios va a destruir la tierra porque la maldad del hombre ya ha llegado hasta su presencia y Dios ya no va a aguantar más. Ya llegó el tiempo del fin. Esa es la razón por la cual todo lo que está pasando en el mundo, todos los signos, todo lo que vemos, la violencia, que se casan hombres con hombres, mujer con mujer, que el Papa dice que el fracaso de Jesús en la cruz fue un fracaso, que no hizo nada en la cruz, dice el Papa. Todo lo que estamos viendo es precisamente lo que ha irritado al Señor y ya se acabó el tiempo. Nada más para lo único que tenemos tiempo es para el arrepentimiento. Nada más. Vamos a arrepentirnos, vamos a comprometernos con el Señor a hacer lo que debemos de hacer para que nos vaya bien, porque el Señor nos guardará
si nosotros obedecemos. Realmente, mis hermanos, la fidelidad de Dios pues nos lo revela a través de su palabra para que nosotros, ¿verdad?, evitemos el juicio y evitemos la muerte. La palabra de Dios nos va a preservar, nos va a librar del pecado. No hay otra manera. Uno de los beneficios de comprometernos con Dios también es para enderezar nuestros caminos y evitar el sufrimiento del pecado. Porque el pecado nos hace sufrir. Porque dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, vamos a sufrir y vamos a padecer. Nehemías, en el capítulo 9 también, vamos a leer 35 y 37, versículos 35 y 37. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y de la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, hemos aquí siervos en la tierra, que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a tu voluntad, y estamos en grande angustia. Eso es lo que decía el pueblo de Israel, porque ya después que Dios les había dado de todo para poder hacer su voluntad, ellos cayeron cautivos por sus enemigos, y los reyes que eran pudiéramos decir, de otra fe, de otra convicción, que eran idólatras, eran los que los gobernaban y que los tenían sometidos para cumplir la voluntad de ellos. Y ellos sufrían. Entonces, mis hermanos, todo esto nos enseña que realmente nuestro compromiso con Dios es muy importante, no solamente para que nosotros podamos lograr lo que queremos lograr, sino para que podamos bendecir también a Él mismo, para glorificar a Él mismo, para que a través de nuestras vidas entonces nosotros podamos experimentar la bondad, la misericordia, el poder que Dios tiene a través de su palabra cuando nosotros las ponemos por obra. Realmente, mis hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en aquella época, cuando ellos hicieron el compromiso con Dios de cumplir con sus leyes y cumplir con sus reglamentos, entonces el pueblo de Dios empezó a ser bendecido. Pero como vimos y como vimos antes, siempre se han apartado de la voluntad de Dios. Nunca han hecho lo que realmente Dios quiere, lo que Dios les ha dicho, sino que el pueblo siempre ha hecho su propia voluntad. Bien, vamos a ver el último versículo, en el capítulo 10, vamos a buscar capítulo 10 de Nehemías, del 32 al 35. Ya aquí ya están haciendo el compromiso el pueblo de Israel delante de Dios. Dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová
las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Ya aquí ellos delante del Señor se estaban comprometiendo a hacer lo que debían de haber hecho y no lo habían hecho. Nosotros como cristianos, como creyentes, mis hermanos, tenemos que comprometernos delante de Dios, cada uno de manera personal. No es nada más, si venimos aquí, no es nada más para escuchar la palabra de Dios, sino también para poner en práctica la palabra de Dios. Nadie nos puede obligar, solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, que redarguya nuestras vidas, que nos convenza el Espíritu de Dios, para que entonces nosotros realmente nos decidamos a comprometernos con el Señor, sobre todo los que nos decimos que somos líderes o que somos parte de la iglesia como parte del cuerpo del liderazgo de la iglesia, sobre todo nosotros, para que los que están a nuestro alrededor, al ver nuestro compromiso, se vean motivados también, porque las personas comprometidas motivan a los demás a comprometerse. Si no vemos compromiso en nadie, nadie se compromete y todas las cosas van a seguir igual y nada van a cambiar. Mis hermanos, yo les invito a que nos comprometamos delante de Dios. Y no es cuestión de orar nada más o de decir unas cuantas palabras y decimos delante de Dios. No, es una cuestión personal en donde yo les invito que cada uno de manera personal, no solamente ahorita, sino estando en sus casas y de manera personal delante de Dios, se comprometa, porque Dios es el que ve todas las cosas. Cuando Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sixtina en una esquina oscura ahí de la capilla, alguien le dijo: oye, Miguel Ángel, ¿para qué pintas ahí si nadie lo va a ver? Inmediatamente Miguel Ángel dijo: pero Dios sí la verá. Y se estaba esforzando porque sabía que aunque nadie lo viera, Dios sí lo vería. En nuestras vidas, mis hermanos, comprometámonos con Dios de manera personal, allí en la soledad, allí en lo oculto, en lo secreto, y Dios lo va a ver, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe, es omnisciente, es omnipotente, es bueno y misericordioso. Yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te pedimos perdón, Señor, de todo aquello que no hemos hecho conforme a tu voluntad y a tu palabra.